Bienvenidos a la sección número 7 de la serie Las 2300 tardes de Daniel 8:14. Decíamos en la sección anterior que la verdad la componen tres elementos inseparables entre sí. ¿Cuáles son estos tres elementos? Veámoslos en forma muy breve, porque esto lo hemos analizado en otra serie titulada Cómo identificar la verdadera iglesia en sus primeras secciones. Pero repasemos un poco esto. Número 1. Según la Biblia, la verdad es Jesucristo, el Hijo de Dios. En Juan 14:6 leemos: Jesús le dijo a Tomás, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 5:33 leemos: vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. En Juan 1:15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, él es antes de mí, porque era primero que yo. Es decir, de quien dio testimonio Juan fue de Jesús, y decía de que de quien él daba testimonio era la verdad. En Juan 1:7 y 8, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, Juan, sino para que diese testimonio de la luz. Juan 18:37, todo aquel que es de la verdad oye mi voz, dijo nuestro Señor. Hay algunos más, pero a manera de síntesis de esa sección, Cristo es entonces la verdad. Él es la verdad personificada. Él en sí mismo es la verdad. Es el único camino verdadero para ir al Padre. Es el único medio de regreso a Dios para el pecador. Es el único medio de salvación. Todo otro camino, todo otro medio es falso. Pero hay un segundo elemento que según las Escrituras constituyen la verdad, y es la palabra de Dios, la Biblia en sí. En Juan 17:17 leemos: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En Primera de Reyes 17:24, entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. En Salmo 119, 160 se lee: la suma de tu palabra es verdad. La Biblia, entonces, es la verdad. La Biblia toda, la suma, dice ella misma. La Biblia toda, Antiguo y Nuevo Testamento, sin quitarle, sin agregarle. Y en tercer lugar, el tercer elemento que constituye la verdad junto a los otros dos es la ley de Dios, los 10 mandamientos. En Salmo 119, 142 leemos: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. En Salmo 119, 86, todos tus mandamientos son verdad. Interesante que habla de la ley como la verdad en la misma forma en la que habla de la Biblia como la verdad. Primero dice la verdad y luego dice toda ella. De la ley, ella es la verdad, sí, pero toda ella también. El Salmo 111, 7 y 8 dice: las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Entonces, los 10 mandamientos de la ley de Dios son la verdad. Todos, sin quitar, sin cambiar, sin agregar, etc. Ahora, el texto dice que el cuerno pequeño echaría por tierra la verdad
es decir, a Cristo, a su palabra y a su ley. ¿Hizo esto el cuerno pequeño? Veamos en primer lugar cómo Cristo, como la verdad, fue echada por tierra por el cuerno pequeño. ¿Cómo fue echado por tierra Cristo por parte del cuerno pequeño? De varias formas. Número 1, desvirtuando su sacrificio en la cruz o hecho en la cruz. ¿Cómo así? Según la Biblia, el sacrificio de Cristo en la cruz, su muerte expiatoria, fue realizada una sola vez para siempre. Cristo nuestro Señor no necesitó morir una segunda vez y otra vez y otra vez, indefinida o continuamente. Una vez fue suficiente. Y esto porque esa única vez fue decisiva, terminante, eficaz. Cumplió con todo lo requerido para cancelar la deuda del pecado ante la justicia de Dios. Su vida perfecta anuló el poder del pecado de una vez por todas y para siempre. Y su sacrificio es irrepetible, porque si no lo fuera, es decir, si estuviera necesitado de ser repetido ese sacrificio, sería porque no cumplió las expectativas divinas del plan de la salvación. Sería porque de alguna forma se quedó corto, algo le faltó. Pero el sacrificio de Cristo fue eficaz, total. No le faltó nada. En él se cumplió todo requerimiento divino abarcado en el pacto eterno del plan de la salvación. Su sacrificio fue completo y por lo tanto único, irrepetible. Las Sagradas Escrituras insisten de muchas formas en la grandiosa verdad de que el sacrificio de Cristo, efectuado una sola vez, fue completo y suficiente para nuestro perdón y nuestra salvación. Fue hecho una sola vez para siempre y no debe repetirse ni real ni simbólicamente. Algunos textos bíblicos al respecto. En este caso tomados de la versión católica Nueva Biblia de Jerusalén. Leemos: y ciertamente todo sacerdote está en pie día tras día, oficiando y ofreciendo reiteradamente los mismos sacrificios que nunca pueden borrar pecados. Él, por el contrario, estamos leyendo de Hebreos 7, se me fue el versículo. Él, por el contrario, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, se sentó a la diestra de Dios para siempre, esperando desde entonces hasta que sus enemigos sean puestos por escabel de sus pies. En efecto, mediante una sola oblación ha llevado a la purificación para siempre a los santificados. Hay una aclaración a hacer aquí, y es en la palabra oblación. En esta versión es una traducción inexacta, y más que eso, incorrecta, puesto que oblación significa ofrenda presentada en un altar que se caracteriza por ser voluntaria y no contener sangre. Es un término empleado unas 130 veces en el Antiguo Testamento para referirse a una ofrenda de alimentos, en contraste con una de elementos líquidos o libación. Oblación comporta más bien la idea de un don hecho a Jehová, y de ahí se aplica técnicamente a las ofrendas incruentas, sin sangre. Incruenta es sin sangre, o no sangrienta. Y tal término, al aplicarlo al sacrificio de Cristo en la cruz, al traducir en Hebreos 10, el que estábamos leyendo, no 7 sino 10, al traducir Hebreos 10, 14, está totalmente desubicado, como es obvio, a menos que el sacrificio de Cristo fuese incruento, sin sangre. La traducción oblación del griego prosfora, que es el vocablo 4376, y utilizado 9 veces en el Nuevo Testamento griego,
es una traducción prejuiciada, subjetiva, al fin de preparar el ambiente para que luego calce con el concepto católico romano del sacrificio incruento de la misa o Eucaristía. El problema con dicha traducción es que el mismo texto, Hebreos 10:14, es el que imposibilita tal aplicación, puesto que todo su contexto inmediato está allí para enfatizar que esa ofrenda por el pecado, la de Cristo en la cruz, es única, irrepetible, como ya se leyó en los versículos 11 al 14. Y fue una ofrenda de sangre. Así, por ejemplo, leemos entre muchas otras declaraciones bíblicas, Colosenses 1:20, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hebreos 9:22b, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Primera de Pedro 1:18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y en cuanto a lo irrepetible de ese sacrificio único de la cruz, en Apocalipsis 1, 17 y 18 se lee, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo la llave de la muerte y del Hades. Notemos aquí las frases respecto a la condición o estado actual de Jesús. El que vive, el que está vivo por los siglos de los siglos. No hay aquí lugar para la repetición de su sacrificio por ningún lado. Por más que los teólogos católicos romanos quieran verla en la Biblia, al grado de tener que hacer algunas incursiones en el texto bíblico, aprovechando el proceso de traducción, colocando así como si fuera parte del texto en sí, términos ajenos y hasta contrarios al mismo, preparando el ambiente, como decíamos, para luego poder hablar de fundamento bíblico, entre comillas, para la doctrina de la misa. Así, por ejemplo, en el caso de Hebreos 10:12, donde en el texto griego se lee, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Algunos traductores católicos romanos han cambiado una palabra por otra, alterando sustancialmente el contenido doctrinal del texto. Me refiero en este caso a la palabra sacrificio, de la frase un solo sacrificio. Esta palabra fue cambiada en algunas versiones católicas por la palabra hostia, quedando el texto de esta forma. Nuestro pontífice, después de ofrecida una sola hostia por los pecados, está sentado para siempre a la diestra de Dios. Torres Amat, sexta edición, 1956. Lo mismo puede verse en la versión católica Serafín de Aucejo de Editorial Herder de 1978. Ahora bien, en relación al texto de Apocalipsis 1, 17 y 18, es importante recalcar que ningún ser humano tiene el poder de dar muerte nuevamente a Cristo. El apóstol Pablo confirma que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Romanos 6, 9 y 10. Cristo resucitó de los muertos y la divina palabra asegura que ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Cristo está fuera del dominio del hombre, de modo que éste no puede sacrificarlo otra vez. La muerte no lo puede tocar más. Y gloria al Señor por eso. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu, dice Juan 19:30. En ese momento en la cruz, el Señor Jesús exclamó, consumado es. La Biblia de Jerusalén traduce de la siguiente manera dicha exclamación, todo está cumplido. Así
Cristo expuso ante el universo que su sacrificio fue completo, que no necesitaba ser repetido, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. Una sola ofrenda. El sacrificio de Cristo realizado una sola vez. Era todo lo que se necesitaba para nuestra perfección. En cuanto a pago de la deuda se refiere, puesto que para que ese sacrificio único, irrepetible, consumara su propósito eterno, habría luego que aplicar esa sangre en el santuario celestial para cumplimiento total de lo simbolizado en el tabernáculo terrenal. Pues bien, volviendo a nuestro punto, el cuerno pequeño echa por tierra a Cristo como la verdad, desvirtuando el sacrificio de Cristo en la cruz, haciendo necesaria la repetición de este sacrificio cada vez que se realiza la misa, acto en el cual, según la teología católico-romana, se sacrifica de nuevo a Cristo, desvalorizando así la efectividad de lo ocurrido en la cruz. A este respecto, el Catecismo de la Doctrina Cristiana, por R.P. José de Jarve, de Librero Editor Pontificio, en las páginas 68 y 69 dice, con el título del Santo Sacrificio de la Misa, el inciso 15, dice, ¿qué es sacrificio? Sacrificio es la ofrenda de una cosa sensible que se hace a Dios para reconocerle y adorarle como a soberano Señor de todo lo creado. 16. ¿Cuál es el sacrificio de la nueva ley? El sacrificio de la nueva ley es el sacrificio de la cruz. 17. ¿Debía cesar todo sacrificio con la muerte del Redentor? No. En la nueva ley debía haber un sacrificio permanente, tal como había sido figurado por el sacrificio de Melquisedec. Hebreos 7, 17. 18. Inciso del Catecismo. ¿Cuál es este sacrificio permanente prometido por Dios? Este sacrificio permanente es el santo sacrificio de la misa. 19. ¿Quién instituyó el santo sacrificio de la misa? Jesucristo mismo instituyó la Santa Misa en la última cena. Inciso 20. ¿Qué es el santo sacrificio de la misa? Respuesta. El santo sacrificio de la misa es la renovación incruenta, sin sangre, del sacrificio de la cruz. Incruento quiere decir sin sangre, dice el mismo Catecismo. Inciso 21. ¿El sacrificio de la misa es entonces el mismo sacrificio de la cruz? Respuesta, sí, la Santa Misa es esencialmente el mismo sacrificio de la cruz, porque en uno y otro es Jesucristo el sacerdote y la víctima. 22. ¿No hay diferencia ninguna entre el sacrificio de la misa y el de la cruz? Respuesta, la Santa Misa y el sacrificio de la cruz solo se diferencian en el modo de sacrificar la divina víctima. 23. ¿Cómo se sacrificó Jesucristo en la cruz? Respuesta, en la cruz se sacrificó Jesucristo de un modo sangriento, muriendo de muerte dolorosa. 24. ¿De qué manera se sacrifica Jesucristo en la Santa Misa? Respuesta, en la Santa Misa se sacrifica Jesucristo por manos del sacerdote, de una manera incruenta, sin sangre, de una manera incruenta, bajo las especies de pan y vino, sin padecer ni morir. De paso, allí hay una contradicción. Se sacrifica sin morir. Bueno, es el problema de ellos. Su propio documento se contradice. Bueno, antes de continuar, notemos aquí la ambigüedad de términos que solo puede conducir a la confusión de conceptos. Por un lado, se insiste en que el sacrificio de la misa es el mismo que el sacrificio de la cruz. Lo leímos en el Catecismo. Lo que implica obligatoriamente muerte de la víctima ofrecida. Si es el mismo, tiene que haber muerte. Pero por otro lado se dice que en la misa la víctima ni padece ni muere. ¿Cómo entender tal cosa? ¿Cómo definir lo que ocurre pero que en verdad no ocurre? Razón hay para que las Escrituras llamen a estos tipos de razonamiento y a otros similares filosofías y huecas sutilezas. Colosenses 2:8.
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El supuesto sacrificio de la misa es el centro de toda la liturgia, de todo el sistema del culto del catolicismo romano. Y es considerado por la teología de dicho sistema como un acto del sacerdote para el que se requiere un poder superior incluso al de la propia y bienaventurada Virgen María. En palabras del autor católico conocido en este ámbito religioso como San Bernardino de Siena, dice: el poder del sacerdote supera el poder de la bienaventurada Virgen. María trajo al Hijo de Dios solo una vez a este mundo. El sacerdote puede traerlo diariamente. Llegado el momento de la consagración de las hostias, llegado el momento de la consagración, el sacerdote inclina su cabeza mientras caen de sus labios las pavorosas palabras: esto es mi cuerpo. Con la rapidez de la luz, el Señor de los ejércitos desciende de su trono en las alturas. La sustancia del pan desaparece y en sus manos, que él, el sacerdote, se ha esforzado en mantener puras y sin mancha, el Melquisedec de la nueva ley sostiene a su Creador. El sacerdote sostiene a su Creador en sus manos, ¿no? A su Creador, a su Redentor y a su Juez. Un momento después, mediante las sagradas palabras de consagración: esta es mi sangre, el Cordero de Dios yace místicamente muerto, porque el del Calvario y el del altar son el mismo sacrificio. Es la posición católico-romana que en lo que ellos llaman sacrificio o misa, el pan se convierte en el cuerpo real de Cristo y el vino en la sangre real de Cristo. Así, por ejemplo, se lee en el Catecismo de la Familia Católica de Francisco J. Butler, número 3, página 241. La Iglesia Católica siempre ha creído y enseñado que Jesús dio a sus discípulos, en la institución de la cena, su verdadero cuerpo y su verdadera sangre. Por su parte, el Catecismo de Trento, llamado Catecismo del Santo Concilio de Trento para los párrocos, latín y castellano, edición de 1860, en las páginas 217 y 218 dice: lo muy diferente que es este sacramento de los demás, fácilmente se puede conocer, porque los demás sacramentos se hacen cuando usamos de la materia, esto es, cuando los administramos a alguno, a los sacramentos, pero el sacramento como el sacramento del bautismo, entonces tiene el ser de sacramento cuando efectivamente se echa a alguno el agua. Mas para hacer enteramente el sacramento de la Eucaristía basta la consagración, pues las especies de pan y vino, aunque estén reservadas en el sagrario, no dejan de ser verdadero sacramento. Además de esto, cuando se hacen los otros sacramentos, los que no son la misa, cuando se hacen los otros sacramentos no se muda la materia o elemento en otra sustancia, porque el agua en el bautismo o el crisma en la confirmación, agua y crisma se quedan cuando esos sacramentos se administran. Pero en la Eucaristía, lo que era pan y vino antes de la consagración, después de la consagración es verdaderamente sustancia del cuerpo y sangre de Cristo. Leí el inciso 10 del documento mencionado. Del mismo Catecismo de Trento leemos: fielmente confesamos que antes de la consagración hay el pan y vino que produjo la naturaleza, pero después la carne y la sangre de Cristo que consagró la bendición. Página 259, inciso 42. Ahora bien, si la teología católica romana es cierta, bíblica, entonces Cristo entra en el sacerdote por la boca. ¿Qué he dicho? Disparate, dirá alguno. La teología católica sobre la misa no implica semejante cosa. Pero, ¿acaso no es lo que enseña el mismo Concilio de Trento? En la
sesión 13, dice, se recibe a Jesucristo por la boca del cuerpo. Hablando en el mismo contexto. ¿Por qué por la boca? Porque por la boca entra la hostia. Hay razón para que otro escritor dijera en reacción a esto, contra esto. Dice Jesucristo en San Mateo capítulo 15 y 17, ¿no entendéis aún que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado fuera en lugar secreto? Lo que del cuerpo sagrado de Jesucristo no puede decirse sin horror. Esto lo dijo un escritor protestante. Los que tengan interés en toda la bibliografía de esto pueden tenerlo en el material en PDF, en la página que se menciona en los videos. Bien, estamos todavía echando un vistazo a la forma en la que el cuerno pequeño echa por tierra la verdad en lo que respecta a Cristo, nuestro Señor, como la personificación misma y exacta de la verdad. Y abuelo de pájaro hemos visto que lo hace. El cuerno pequeño echa por tierra la verdad en cuanto a Cristo se refiere. Uno, desvalorizando su sacrificio en la cruz, hecho una sola vez para siempre, sustituyéndolo con el sacrificio de la misa, haciéndolo así repetitivo, continuo, diario. Pero hay más. Número 2, en segundo lugar, el cuerno echa por tierra la verdad en cuanto a la persona de Cristo se refiere, desvirtuando su mediación única, sustituyéndola por la mediación de muchos. María, los sacerdotes, los santos, etc. Debemos ver esto un poco más de cerca, pero se nos fue el tiempo. Continuamos en la próxima sección. Hay razón